Bueno, muy buen día, ¿cómo están? Vamos a poner aquí la imagen. Buen día, ¿cómo están? Qué alegría compartir con ustedes nuevamente. Soy Javier Vargas, un enamorado de la superación personal, no tanto que lo enamorado que soy de mi esposa, que cumplimos 25 años esta semana, pero sí un enamorado de la superación personal, del desarrollo humano. Ay, ayer degustaba una deliciosa cena con mi hermano. Nos comimos unos mariscos deliciosos con mi hermano Juan. Qué cosa más bella es la vida. Qué bella, demasiado buena. Muy bien, arrancamos. Hoy vamos a hablar sobre adicciones. Adicciones. Empecemos con qué. Empecemos con que en los años 30, 1930 y resto por ahí, el doctor William D. Silver le explica, le dice a Bill W., uno de los fundadores, cofundador de Alcohólicos Anónimos, qué era el mal que le estaba padeciendo. Resulta que Bill iba y venía de clínicas y no podía parar. Incluso había llegado al convencimiento de que con una buena capacidad y autoconocimiento propio, él iba a poder parar. Mentira, volvió a beber, volvía a beber, volvía a beber. Al punto que Bill relata que en una ocasión él dormía, él bajó el colchón, él dormía en un segundo piso, lo bajó al primer piso porque tenía miedo de lanzarse y matarse, porque ya estaba tan requete mal. Entonces el doctor le explica que básicamente la enfermedad adictiva tiene dos componentes. Uno, que es un componente mental que está aquí adentro, en mi mente, en mi manera de pensar, y otro, que es un componente físico. El físico identificado como una especie de alergia. Entonces, la parte mental hace al adicto obsesionarse con la idea del objeto de consumo, sea este objeto lo que sea, ¿ok? Entonces, empieza a gestarse en su mente la idea, el deseo de consumir, ¿ok? Lo que sea. La parte física es que una vez que consume, aunque sea una pequeña cantidad, en su cuerpo se genera una reacción idéntica a la que pasa, por ejemplo, a alguien que es adicto, a alguien que es alérgico a las fresas o alérgico a los mariscos. Se va a brotar todo, se va a inflamar, etcétera. Van a haber un montón, incluso entiendo que casos extremos de adicción de alergia a los mariscos se le puede cerrar la garganta, o sea, una serie de cosas terribles. Entonces, una vez que entra en el organismo de la persona la sustancia, lo que sea, el elemento de consumo, se desata una situación donde, como dicen los alcohólicos anónimos, una copa es demasiado y 1000 no son suficientes. Con el pasar del tiempo, se observó que el mismo patrón de los alcohólicos, el mismo lo siguen los drogadictos, lo sigue la gente que es comedora compulsiva, lo sigue la gente que es gastadora compulsiva, lo sigue la gente que es adicta a la pornografía, lo sigue la gente que es adicta a las relaciones, etc. El mismo patrón. Ojo, con esta diferencia. En el caso del alcohólico, el drogadicto, etc., hay un químico que está entrando al organismo y que viene con todas estas cosas. En el caso del adicto a la pornografía, del adicto a los juegos, del adicto, no sé, a las relaciones, no hay un químico externo, pero sí se dan las mismas manifestaciones. Por eso es que cuando se habla de adicción, no se habla de adicción al alcohol, de adicción a las drogas, o sea, perdón, así se habla. Pero en el fondo lo que hay es una enfermedad adictiva, es una condición de la persona, donde la persona, al igual que un diabético, se le dice, mire, usted es diabético, el adicto es adicto y punto. O sea, es una condición. Entonces, cuando todo esto se determina, se ven las siguientes manifestaciones que son comunes a todas las adicciones. La persona básicamente vive de ciclo en ciclo, de ciclo en ciclo, repitiendo los mismos patrones una y otra vez, una y otra vez. Entonces, una vez que sucumbe al objeto de su adicción, de lo que sea, digamos que bebe o se droga o
se vuelve a comer un pastel entero, que era comedor compulsivo, termina triste, la resaca, llamémosle así, termina triste, compungido, arrepentido, yo no lo vuelvo a hacer, esto estuvo malísimo, fatal, me jalé tal torta, hice tal otra cosa, bueno. Y hace 1.000.000 de promesas de que no lo va a volver a hacer. Y dice de manera jocosa la literatura de Alcohólicos Anónimos que algunas de esas promesas son con o sin juramento, pero lo cierto es que las hace, de que no va a volver a pasar, ¿ok? Y efectivamente, por un tiempo, la persona tranquila. Es más, hay momentos en que la persona puede preguntarse que es que de verdad seré yo adicto o no, mentira, o sea, yo esto sí lo puedo controlar, no sé, ¿verdad? Hay un periodo ahí en el que no consumo. Lo cierto es que aquella idea insidiosa se vuelve a posicionar en su cabeza nuevamente, nuevamente. Y la persona otra vez vuelve a pensar, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si tan solo me tomo esa copa? ¿Qué tal si tan solo miro unos minutos esa pornografía? ¿Qué tal si tan solo esta vez salgo con tal persona y va a estar bien? No me voy a enganchar de ella. ¿Ok? Esta idea pasa por su cabeza y la persona se empieza a poner inquieto, irritable y descontento. Ahí hay 3 elementos fáciles para determinar una persona que puede hacer que tenga un problema de adicción. Si la persona pasa inquieta, irritable y descontenta, cuidado, cuidado, cuidado. Porque en cualquiera de esas 3 es suficiente para que la persona consuma. ¿Por qué? Porque en la vida del adicto ha aprendido a lidiar con el dolor, con el sufrimiento, con la incomodidad a través del objeto de su consumo. ¿Ok? Entonces, pudo ser que una persona tremendamente solitaria en su niñez o lo que fuera, aprendió a aliviar su dolor, ejemplo, a través de la masturbación. ¿Ok? La persona llegó a viejo, adulto, adulta, y no supo lidiar con la vida de otra manera que aquella con la que había aprendido. Por eso se dice que muchos adictos son adultos, pero que por dentro no crecieron, quedaron como adolescentes, como niños, porque la etapa se interrumpió por alguna razón. Es importante saber por qué razón una persona se hizo no adicto, más o menos, más o menos. En realidad, hay muchas razones que pueden haber, traumas, malos ejemplos, qué sé yo, un montón de cosas. Pero eso de poco sirve a menos que se tome acción en adelante. O sea, ¿para qué yo tengo que saber? Eh, Se me ocurre, ¿por qué yo tengo que saber que soy una persona que no tiene dónde vivir? Porque mi papá fue una persona que hizo un montón de locuras y perdió todos sus bienes. ¿Eso de qué me sirve? Me sirve de muy poco. Tal vez de experiencia, decir, ok, yo no quiero que me pase lo que mi papá, voy a ver cómo hago para hacerme de una casa y trabajar y vivir dignamente. Ok, pero ese no es tanto el tema aquí. Estas manifestaciones comunes nos llevaron a entender y a comprender que en consecuencia es una enfermedad lo que hay, una enfermedad. ¿Cómo se diferencia un adicto de una persona no adicta? Simple también. La persona que no es adicta, digamos que se pega una tanda y se jala unas tortas y la persona se lleva un buen susto, le quitan la licencia, no sé, lo meten a la cárcel, una cosa así, un buen susto y la persona dice no bebo más y nunca más bebe, de verdad. O hay una persona que por ahí se droga con marihuana, con cocaína, qué sé yo, pero viene y se enamora de una muchacha y aquello le pega en el corazón y la persona dice, no, realmente esta muchacha vale la pena, no vuelvo a consumir marihuana. ¡Pum! Y no lo vuelve a hacer. En fin, etcétera. La situación es que el adicto de verdad no puede hacer eso. 1.000.000 de veces va a prometer que va a parar, que lo va a dejar y vuelve al tema, vuelve al tema, vuelve al tema, vuelve al tema. ¿Por qué? Porque no puede por sí mismo. Esa es la ciencia, esa es la esencia. El adicto no puede por sí mismo. Entonces, por eso es que 1.000.000 de veces que lo intente, 1.000.000 de veces se va a equivocar. Y esto no es falta de fe, no es porque la religión a mí no me sirve, porque es que yo no rezo bastante, es que yo no es eso, no es eso. Es que es como, vamos a ver, cuando uno pretende que una adicción
se cure, por ejemplo, con religión, con esto, no sé, con estas palabras motivacionales, con lo que sea, es como si usted fuera con un dolor de muelas donde el odontólogo a que le arregle la muela. O sea, vamos a ver, cada cosa con su cosa. Y si Dios permitió que existieran los programas de 12 pasos, los programas de recuperación, es justamente para que estas personas que no tienen opción encuentren ahí una solución. ¿Ok? ¿Qué pasa con el adicto? El adicto de verdad, por fatal que sea su condición, no puede parar de consumir. Pensemos en una persona adicta a la pornografía. Su esposa, los hijos, etcétera, le encuentran pornografía, ven aquellas cosas horribles que está viendo, se enteran, se desmoralizan, lo regañan, lo amenazan con irse de la casa y a menos que encuentre una solución, lo va a volver a hacer. Igual, el que vive de relación de infidelidad en infidelidad en infidelidad, sexo adicto se llaman también, puede hacer que la esposa lo eche de la casa, puede hacer que tenga un divorcio y puede hacer que se case 5 veces más y las 5 nuevas veces le va a ser infiel a la esposa. ¿Por qué? Porque tiene un problema con el cual él mismo no puede lidiar. O sea, esto no es un asunto perdónenme la palabra, pero lo tengo que decir, esto no es un asunto de cojones, esto no es un asunto donde la persona pueda llegar y decir, uy, sí, con mi fuerza de voluntad. No, cada vez que lo intenta con su fuerza de voluntad, lo que hace honestamente es perder el tiempo, porque si no pudo, quién sabe cuántas veces antes, menos va a poder ahora. O sea, no nos engañemos, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuál es el tema del adicto? Los alcohólicos lo ejemplifican de una manera magistral. Dice así, dice, que es como un hombre que tiene por costumbre cruzar la calle mientras los vehículos están circulando. ¿Okay? Cualquiera que vea a este tipo tal vez piensa, ese hombre tiene una forma muy rara de divertirse, ¿verdad? Qué raro, qué locura, ¿verdad? ¿Para qué hace eso? Bueno, allá él, ¿ok? Y esta persona sufre ligeros accidentes. Un día pasa por allá una moto, uy, casi me golpea. Otro día pasa un carro, le golpea un brazo. Otro día, cositas así. Pero llega un día que se accidenta de verdad y va a dar al hospital. Y la persona para sus adentros dice, no, ya yo no puedo hacer esto. Esto me está matando, yo no puedo. Pero saliendo del hospital, se le atraviesa un carro de bomberos y se le quiebra la columna y queda mal matado ahí. ¿Por qué? Porque no pudo por sus propios medios. Y cualquiera pudiera decir, pero ¿cómo si viene saliendo del hospital? Sí, eso es lo que se llama locura. Eso es lo que se llama total falta de sano juicio. Solo una persona con total falta de sano juicio, teniendo una familia maravillosa, increíble, feliz, un hogar, comodidades, dinero y un montón de cosas, anda por ahí buscando, como decía mi abuela, lo que no se ha perdido. Eso tiene que ser claramente locura. Solamente una persona que no está en su sano juicio, después de que la última vez anduvo como Superman ahí por las calles con el calzoncillo por fuera del pantalón de la tremenda borrachera que se tenía y lo vuelve a hacer. Y usted dice, pero ¿cómo? Por Dios, si hasta salió en las redes y fue famosísimo el hombre ahí, porque de verdad le decían el Superman de los barrios bajos, no mentira, pero de verdad, o sea, y lo vuelve a hacer. ¿Pero cómo? Locura, demencia, una sutil demencia. El famosísimo Carl Jung eh, dijo lo siguiente, personas en esa situación solamente pueden recuperarse si hay un cambio fundamental de sus creencias y convicciones. Él le llamó a esto un cambio psíquico completo, un cambio psíquico completo, como de la noche al día, así, un cambio psíquico completo. Los primeros alcohólicos, Bill W. y Dr. Bob,
que fueron los fundadores, fueron el mejor ejemplo de dos polarizaciones de ese cambio psíquico completo, o también llamado despertar espiritual. Bill W., estando en el hospital, totalmente abatido, totalmente rendido, se puso en manos de Dios y le dijo: Dios, yo no puedo absolutamente nada, reconozco que no puedo nada. Y dice Bill que él fue como llevado, por decir así, en espíritu, como de una manera que él sentía como en la cima de una montaña, con una brisa fresca y una paz que él nunca había experimentado. Y Bill W. nunca más volvió a beber después de esa ocasión. El doctor Bob no. El doctor Bob recibió de Bill el mensaje. Y el doctor Bob sí volvió a beber. ¿Por qué? Porque resulta que el doctor Bob se topó con un problemita cuando le tocaba enfrentarse a enmendar los daños. Cuando él tenía que ir donde las personas que había dañado a decirles: me equivoqué. Él decía: ¿cómo? Yo como doctor, ya me está yendo mal por borracho y ahora me pongo a reconocer que estoy en esta condición, mucho más me va a ir de mal, la gente ya no va a venir a mi consulta, etc. Y el doctor Bob se resistió y volvió a beber. Lamentablemente, volvió a beber. Y cuando el doctor Bob vuelve a beber, de esa resaca, ¿saben a qué salió? A buscar a las personas que les había hecho daño, a enmendar los daños, y nunca más volvió a beber. Entonces tenemos las dos polarizaciones. Por un lado, tenemos que puede darse el caso de que la persona tenga un despertar espiritual. Eso incluso yo lo he visto. He visto personas que van a jornadas de vida cristiana, a cursillos de cristiandad, etcétera, y es tal el impacto que reciben, nunca más vuelven a beber, o la infidelidad o lo que sea. Pero otros tienen un proceso más lento. A esto le llamaba William James, le llamaba procesos de aprendizaje, que tenían que ver más bien con un aprendizaje, un proceso. Esto inclusive los alcohólicos lo tuvieron que aclarar en su libro, en su segunda versión, porque en la primera versión se creyó que entonces o la gente no tenía un despertar espiritual de ipso facto, o no se iba a recuperar. Y ese fue un error que los alcohólicos supieron explicar después. Vamos a hacer aquí una puntualización sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es el alcoholismo. Esta pronunciación, esta declaración, la hizo en 1976 y dice lo siguiente, literal: un estado psíquico y habitualmente también físico, resultado del consumo de alcohol, caracterizado por una conducta y otras respuestas que siempre incluyen compulsión para ingerir alcohol de manera continuada y periódica, con objeto de experimentar efectos psíquicos o para evitar las molestias producidas por su ausencia. Entonces, los adictos llaman a esto la línea invisible. ¿Qué es la línea invisible? El antes y el después. Antes de convertirse en adicto, después de convertirse en adicto. Antes de convertirse en adicto, la persona iba al bar, se bebía 2 cervezas, se iba a casa, todo bien, no faltaba el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando pasa esa delgada línea, que pudo ser en la cerveza 10 o en la cerveza 7 o en la cerveza 2, porque depende de cada persona, cuando pasa esa delgada línea, se convierte en adicto. Y una vez que es adicto, ya no puede ni siquiera tomarse media cerveza, porque cuando lo hace, se ve llevado por esa compulsión que quiere más y más y más y más de lo que sea el objeto de la compulsión. Si son compras, son compras; si es juego, es juego; si es pornografía, es pornografía; si es drogas, lo que sea. Pero la persona no puede parar. Hay una película bastante bonita sobre esto. Hay muchas, pero hay una, la historia, por ejemplo, de Vico C. Es una historia muy cruda sobre lo que hacen las drogas en una persona.
Se puede también buscar en YouTube la historia de Bill, es maravillosa, sobre la fundación de Alcohólicos Anónimos. Hay una que se llama, se me olvidó, se llama Gracias por compartir, que tiene que ver con el tema de la adicción sexual. Y en fin, hay un montón de buenos materiales sobre esto para quien quiera investigar más sobre el tema. Ahora, la adicción como enfermedad tiene 3 componentes o características que son lapidarias. O sea, un adicto que no acepta que estas 3 condiciones se van a dar en su vida está destinado a fracasar en la recuperación. La primera, que padece una enfermedad incurable. ¿Qué significa incurable? Una vez que yo soy alcohólico me muero. Nunca más, de ninguna manera, se va a poder que yo tenga, que regrese a beber con moderación. Nunca más. Una vez que la persona es adicto a los juegos, a las cartas, a las apuestas, nunca más en su vida va a regresar a ser una persona que jugaba normalmente 1 o 2 partidas de póker y se va. Segunda condición, es progresiva. ¿Qué significa progresiva? Significa que una persona adicta que deja de consumir y regresa a consumir, normalmente y lamentablemente llega a una condición peor que la anterior que tenía. Entonces, si por ejemplo hablamos de alcoholismo, la persona en la última resaca cuando paró tenía 1 semana de no beber, de beber, posiblemente esta vez dure 15 días bebiendo. Más, menos. Pero lo cierto es que se llega a una condición peor. Tal vez un hombre que andaba por ahí de infidelidad en infidelidad, ya tiene una vida sobria, serena, de fidelidad. Y tal vez cuando regresa a consumir, ya ahora no solo eso, sino que se va por ahí a la bíblica a ver travestis o cosas así. O sea, es tremendo. O sea, la adicción es una cosa espantosa. No por menos, alguna gente esto lo califica de demoníaco. Es tremendo, o sea, tremendo, es fatal. Y el tercer componente es que es mortal. ¿Qué significa que es mortal? Significa que la persona tristemente va a tener un desenlace de una muerte violenta a causa de una pelea, de lo que sea, de un marido enfadado que le pega un balazo, de una, no sé, de que por ir viendo en el teléfono se me ocurre mensajes o lo que sea, choca y se malmata, no sé. Pero la peor de esas muertes, por una enfermedad, ni qué decir, por una enfermedad. La peor de las muertes, sin embargo, de todas es la espiritual. Es la peor de todas. Una persona adicta es una especie de zombie, es una especie de persona sin vida. O sea, la persona adicta pueden estar celebrando el bautizo de su hijo, que si está en adicción, le vale. Va y viene la celebración y hasta luego. O puede ser que su hijo o su hija esté en problemas en algún lugar y esta persona no lo vaya o no la vaya a auxiliar. ¿Por qué? Porque está consumiendo. Y primero está su consumo que cualquier otra cosa. Esa es la realidad. Entonces es una muerte espiritual, es fatal para quienes la padecen. Los primeros, ¿qué pasa si hay o no? Entonces tal vez podemos decir, ¿hay o no una solución? ¿Qué pasa si la hay? Los programas de 12 pasos con el fundamento de Alcohólicos Anónimos, todos los demás son iguales, nada más le cambian una que otra palabra, presenta un programa, una manera de vivir, de manera tal que la persona, si bien sigue siendo adicto hasta el día que se muera, se convierte en un adicto recuperado. ¿Qué significa un adicto recuperado? Una persona que es sobria y feliz, sin consumir. ¿De qué tratan los pasos? El primero, segundo y tercero son los pilares, es el fundamento del despertar espiritual. La persona reconoce que tiene un problema, lo primero, reconoce que tiene un problema. Segundo, acepta que no puede por sí mismo. Y tercero, se deja ayudar por un poder superior a él. ¿Quién es ese poder superior? Estos Alcohólicos Anónimos no se mete con eso. Que si es Mahoma, que si es Krishna,
que si es Jesús, que si es María. Eso no tiene ninguna significancia. Conste, sin querer herir susceptibilidades religiosas. No, para nada. Eso no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona deje de ser su propio Dios. Es que ese es el problema del adicto, que el adicto se cree su propio Dios y por eso él cree que es invisible, indestructible e inmortal. Mentira, nada de eso. Pero él sí se lo cree. Entonces, una vez que acepta que él no es eso, que hay un poder superior y que ese poder superior le puede dar la mano para sacarlo donde él está y hacer por él aquello que él no ha podido. Lo que el adicto no ha podido en 1.000.000 de intentos de parar, el poder superior viene y le ayuda a que eso se concrete y que pueda parar de verdad. Los pasos cuarto y quinto, ¿qué hacen? Enfrentan al adicto con su vida y le dicen, ok, ahora sí vamos a hacer un inventario moral. Y duele, claro que duele, como una operación sin anestesia, pero se tiene que hacer. La persona, ¿por qué? Porque entonces la persona se enfrenta a lo más crudo de su realidad. Aquel alcohólico se da cuenta que un día se bebió la plata del diario. Aquel adicto se dio cuenta de aquella plata que le prestó a alguien que lo estimaba mucho y que nunca se la pagó. Aquel adicto se da cuenta de, sí, le había pegado a la mamá mientras estaba drogado. O le había robado hasta las ollas para venderlas y conseguir droga. ¿Qué duele? Claro, la persona se siente fatal, pero viene la sanación. ¿Dónde se ha visto que una herida infectada, para curarla, usted le pone la cura encima de la infección? Mentira, se limpia, se limpia. Duele, por supuesto, sangra, por supuesto, pero viene la sanidad. En los pasos 6 y 7 se reconocen los defectos de carácter. ¿Como cuáles? Como gula, impertinencia, ira, envidia, procrastinación, glotonería, qué sé yo. Todo eso, los 7 pecados capitales y todos sus hijos van incluidos ahí. En los pasos octavo y novenos, y es aquí donde el doctor Bob fracasó en su primer intento y donde mucha gente no puede pasar, es cuando usted tiene una lista de la gente que dañó. ¿Y qué hace? Busca a esas personas y enmienda con ellos. Que el adicto le quedó debiendo plata al pulpero, que nunca le pagó. Bueno, vea, señor pulpero, yo necesito pagarle. Yo sé que le debo 100.000 colones y le puedo pagar 10.000 por semana. Cabe que el pulpero le diga, no sabe que usted es un chollao, váyase. Y excelente, entonces, porque él fue a hacer lo que tenía que hacer y el pulpero le dijo que no le pagara. Y ahí es su problema. Usted hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si usted tuvo un lío con su suegra, o si el adicto tuvo un lío con la suegra y la mandó a freír churros o lo que fuera, y va a ir donde la suegra y va a decirle, suegra, mire, yo vengo a pedirle perdón porque yo me equivoqué. Pues estaba equivocado. Ok. Y la suegra sabrá si le acepta o no el perdón. ¿Qué pasa? Que normalmente al adicto lo reciben con los brazos abiertos. Normalmente. ¿Por qué? Porque ya no va solo, va acompañado de un poder superior y en consecuencia se derriban un montón de muros. Que puede que no sea así, puede que no sea así, pero lo importante es que el adicto haga el propio, ya los demás allá con su vida. El 10º y 11º pasos, ¿qué hacen? Le permiten al adicto sostener su sobriedad. ¿Por qué? Porque en el paso 10º y 11º, el adicto aprende a reconocer diariamente sus actos. Diariamente se hace un inventario. Entonces, rápidamente, si la persona en la mañana se peleó con la esposa, por ejemplo, ya en la tarde noche le está diciendo, mira, qué tirada, me equivoqué. O qué sé yo, mucho el otro día, no sé. Cuando la persona se da cuenta, inmediatamente busca la reconciliación, el perdón, subsanar. Mire, yo me di cuenta que me robé el trabajo media hora hoy, que me fui meramente a contar chistes con los demás compañeros y eso es una manera de ser, ay Dios mío, es una manera de robar. Voy a trabajar media hora más, etcétera, para reponer y, en fin, ¿verdad? Ok, y el paso 12, al cual se llega después de haber andado uno por uno, no en montón, uno por uno, los pasos 1 al 11, la persona ya tiene un despertar espiritual, tiene ese cambio
psíquico completo, se encarga de llevar el mensaje a otras personas. Y esto es vital, súper importante. Un adicto que no da su recuperación a los demás está condenado a fracasar. Porque la única sobriedad que se sostiene o que se mantiene es aquella que se le entrega, que se le dona a los demás. Las fraternidades de 12 pasos son el medio por excelencia, el canal que por excelencia para mí usa el poder superior para que se recuperen los adictos. Es el canal por excelencia. Hay de todos los tamaños y sabores que a usted se le pueda ocurrir. Conforme hay adicciones, hay fraternidades. Entonces, solamente le voy a mencionar algunas. Alcohólicos Anónimos, lógicamente el gran precursor. Comedores compulsivos anónimos, deudores anónimos, trabajadores compulsivos, en inglés le llaman workaholic, hasta bonita suena la palabra. Sexólicos anónimos, adictos al amor y al romance, ¿qué le parece? Jugadores compulsivos y narcóticos anónimos. Todas tienen una respuesta para su problema específico. Entonces, si usted es un comedor compulsivo y va a una reunión de alcohólicos anónimos, le va a servir, claro que sí, porque va a conocer los fundamentos, pero usted no se va a identificar con el problema, ni va a encontrar gente que se identifique con su problema. Pero si va a una reunión de comedores compulsivos y cuando usted diga, es que me volví loco y me comí, no sé, 25 panqueques en una sentada, por decir una tontería, otro compañero suyo le va a decir, sí, yo te comprendo. A mí me pasó tal y tal cosa. Hay una cosa que se llama hacer puente, hacer conexión con otra persona que sufre lo mismo que la persona. En estos lugares hay un principio fundamental que es el principio del anonimato. ¿Eso qué significa? Que lo que ahí se dice, ahí se queda. Y ahí no es Javier el contador, ahí es Javier el ser humano. Ahí no es Marlene, ahí no es Lidia, no es Elvira, no es Flo. O sea, no son ellos personas. No son los bienes que tienen, no son las profesiones, no son lo intelectual, nada. Son personas. Los alcohólicos llaman a esto de manera muy poética, muy bonita, que son como náufragos, que a diferencia de los náufragos de un barco cualquiera, cada uno se va para su casa. Estos náufragos de la vida, adictos, se mantienen juntos y así se recuperan. ¿Hay otras formas de recuperarse? Claro que sí. Indudablemente hay otros caminos. Hay quienes lo han logrado a punta de psicología, psiquiatría, religión. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué? Simple, porque yo estoy convencido hoy más que nunca en mi vida que Dios, el poder superior, como cada quien lo conciba, es capaz de sanar a cualquier persona de la manera que él quiera y le parezca. ¿Por qué no? Pero a unas personas les ha tocado así y a otras les toca andar el camino un poco más largo de los 12 pasos. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar? Bueno, lo primero es que la persona tiene que estar clara si padece o no, si tiene o no un problema. Y eso no se lo dice otro, lo reconoce la persona. O sea, por mucho que la persona le diga al alcohólico, mire qué bárbaro, usted está, tome, pare de beber, mire qué tal cosa. Hasta que él no lo reconozca, para él simplemente es un tipo alegre y bebe de vez en cuando. Con la pornografía, mire, esto es natural, no pasa nada, esto, Con las relaciones, pues que es tener una, dos queridas, o sea, si a mí no me alcanza la plata para mantenerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero entonces, la persona sabe que tiene un problema y busca ayuda. Entonces, si hay alguien que le dice a uno, mire, yo creo que sí tengo problemas, sería una maravilla darle un librito de Alcohólicos Anónimos, que lo que vale son 5,000 pesos, y que la persona lea y aprenda sobre qué es la adicción, llevarlo a un grupo, buscarle información en internet. Hay un montón de cosas. Ahora, hay un poco de charlatanes terribles. Por ejemplo, y lo digo con todo respeto a la profesión, pero hay psicólogos y psiquiatras que no tienen la menor idea de lo que es la enfermedad adictiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le dicen a un adicto a la pornografía, mire, pero es que no es tanto problema que usted vea unos 5 minutos por semana. Usted puede ver una peliculita por semana y ya con eso es suficiente, ¿verdad? Ok, ajá. Pero resulta que lo que esta persona no entiende, esos profesionales ignorantes, es que esa persona no le basta 5 minutos, ni una película. Tiene que pegarse una tanda de unos 3 días para quedar medio satisfecho. Un alcohólico no puede beberse un rompope. ¿Por qué no puede? Porque tiene alcohol. Y un ignorante de esto le puede decir, mire,
¿Usted qué toma? Ah, no, yo tomo whisky y solo etiqueta negra. Ah, bueno, entonces, ¿qué le parece si se pasa a chonete, que es más feo? Entonces usted se toma un traguito de chonete y va a ver que no le va a gustar. Por favor, si es un alcohólico de verdad, se va a tomar una botella de alcohol colada en un bollo de pan, porque lo que quiere es tomar, beber, punto. Los adictos, vamos a cerrar con esto. Los adictos no son personas malas, no lo son. Son gente enferma que hace y comete malas acciones. Es claro que es así. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cómo se va a decir que un adicto que le pegó a la mamá va a ser una cosa buena? Claro que no, es una cosa terrible. Pero claramente no estaba en su sano juicio. La persona estaba enloquecida por la adicción. Algunas personas que son contrarias a la fraternidad de 12 pasos dicen que eso no sirve. Son detractores, pero el argumento se les viene abajo porque hay miles y miles y miles de personas que se están recuperando a través de esas fraternidades. Hay personas que no es que el programa no les sirve, es la persona a la que es indisciplinada, la persona que no va a reunión, la persona que no hace los pasos, la persona que no le interesa, obviamente va a fracasar. Y salen luego diciendo, es que Alcohólicos Anónimos no sirve para nada. No, no, sí sirve. Es la persona la que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque en las fraternidades hay este principio fundamental. Hay un Dios todopoderoso, un poder superior, que es el que rige los destinos de esas agrupaciones. No son las personas que están ahí, obviamente. Que esas agrupaciones sacan a la luz y expresan los defectos de sus miembros. Claro que sí, claro que sí. Yo he estado, por ejemplo, conozco reuniones donde el alcohólico va bajando las gradas y lo madrean todo. Así, grupos durísimos, durísimos. Y otros grupos no súper educados. Parece aquello como una convención de obispos, solo buenas palabras y todo eso. Todos sirven por igual. ¿Qué pasa cuando el alcohólico, por ejemplo, va a un grupo y regresa a la casa indignado porque lo ofendieron? Es un grandísimo hipócrita y un grandísimo mentiroso, porque en la barra del bar uno no se trata a la persona que está bebiendo con HP, que no significa Hewlett Packard ni Heredia Público, para arriba. Son unos tremendos insultos, gritos, mire, hijo de su mamá, y aquí, y allá, y la persona en aquel holgorio. Ah, pero llega el grupo y el que está en la tribuna dice, mire, es que la pura verdad era que yo era un desgraciado, hijo de la grandísima. Y el que está atrás oyendo dice, ya, y me está ofendiendo. Y es simplemente porque él hacía las mismas locuras que el otro. Bueno, así culminamos la parte de conversar un poquito sobre adicciones el día de hoy. Tal vez ustedes digan, mire, una pregunta, pero este hombre qué bárbaro, ¿cómo estudió para traer ese tema? Porque se ve que se lo maneja al dedillo. No, no, es que lo padezco y es que lo sufro. Entonces, por eso es que no sé, tengo la experiencia de una persona que ha estado en procesos de recuperación y de una persona que sabe lo que es la sobriedad y lo que es la ebriedad y una persona que sabe lo que es la transferencia de adicciones. ¿Qué es eso? Simple. Una persona que deja las drogas, por ejemplo, pero se vuelve un adicto al licor o se vuelve un adicto al cigarro o una persona, no sé, son adicciones. Una persona que deja de consumir pornografía pero se vuelve un adicto al trabajo, un adicto, no sé, un montón de posibilidades. Adictos a series de televisión, adictos al Facebook, adictos... es más, si no es que ha nacido, un día lo voy a investigar, si no es que no ha nacido, ya nacerá una agrupación de 12 pasos para adictos al celular, se los puedo garantizar. Gracias, gente, por estar aquí. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recordar que los viernes estamos aquí a las 8 de la mañana y también a las 7 de la noche por Facebook. Hoy, si Dios quiere, vamos a transmitir desde San Carlos, porque voy con mi esposita a pasear. Qué dicha, qué alegría. Entonces, nos vemos si Dios lo permite. Que Dios los bendiga muchísimo. Chao.